Mateo capítulo 2. Vamos a estar hablando el día de hoy de un tema relacionado a la Navidad, ¿no? Por cierto, ustedes ven ahí un letrero donde dice Jesús es Navidad. Y eso como cristianos debemos de saber siempre resaltarlo, recordarlo en todo ámbito, ¿no? De que a veces nos dejamos llevar por las cositas que trae la Navidad, pues, ¿no? Los adornos, los detalles. Y si bien es cierto, es un tiempo en familia también, coincide con las vacaciones escolares por ahí, fin de año y todo lo demás. Es una de las fiestas más celebradas y no necesariamente todo es pagano, ¿no? Porque hay que sacarle el lado bueno, ¿ya? Vamos a decirlo así, si sabemos realmente encontrarle el verdadero propósito, es una buena costumbre en ese sentido, ¿no? Entonces, no nos vamos al extremo de satanizar como algunos, ¿no? Que satanizan la Navidad, dicen es del diablo. Tampoco a celebrarlo con todos sus detalles que tiene, sino recordamos el hecho de que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, como dice el libro de Filipenses, ¿no? Entonces, para eso vamos a ir al libro de Mateo. Si ya estamos ahí, también lo tenemos en pantalla. Mira, hay un título que he colocado, dice, ¿qué dice? Dios cumplió su voluntad. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a resaltar bastante esa frase, Dios cumplió su voluntad. La Navidad o el nacimiento de Jesús fue un cumplimiento, no fue una casualidad, no fue una coincidencia. Si podríamos decir, fue una diosidencia, fue algo planificado y anunciado y ¿qué? Cumplido por Dios mismo, ¿correcto? Dentro del plan redentor que Él tenía para la humanidad, estaba determinado de quién iba a venir. Incluso si hacemos un estudio exhaustivo de las profecías en cuanto a la venida del Mesías, Él terminó cumpliendo a detalle cada una de esas profecías. Y hoy en día vamos a encontrar unas frases como que y se cumplió. Vamos a estar encontrando esa frase y se cumplió. Quizás en Mateo no lo encuentras todo, pero bueno. Pero referente a su nacimiento vamos a encontrar esa frase que dice y se cumplió. ¿Correcto? El día de hoy he escuchado compartir a las maestras, a Patricia, a Keila, a Gisela, con los niños sobre Jesús es Navidad. Y ellos hablaban un poco también en cuanto a que cómo es que de pronto hubo ciertos personajes involucrados en el nacimiento de Jesús, ¿no? Y hablaban de un poco de Herodes, hablaban un poco de María, hablaban un poco de José, ¿no? Por ahí decían los Reyes Magos y pensaban que sea magia, no es eso, ¿no? Los pastores y un ángel, hay ciertos personajes, si bien siendo cada quien con su peculiaridad, cada quien con sus características, pero todos ellos fueron instrumentos para que se dé un cumplimiento. El centro de todo eso es de que Jesús vino al mundo y nació. Ese es el centro de toda esa historia, ¿no? Todos los demás son personajes secundarios. Pero para la época no eran cualquier cosa. Y eso vamos a ver hoy. Entonces vamos a Mateo capítulo 2, verso 1. ¿Estamos ahí todos? Sí. Me acompañan entonces a orar y comenzamos luego con el estudio verso a verso. Amado Dios, te doy gracias esta noche, Señor, por traernos a este lugar. Y queremos dedicarte este tiempo, Señor, a poder recordar estos eventos o estos hechos, Señor, importantes en cuanto a tu venida, Señor. Gracias porque es una realidad, Señor. No es un cuento de fantasía, no es una fábula, sino es una realidad, Señor. Tú cumpliste tu voluntad, Señor. Y como cristianos somos llamados a recordarlo, Señor, en nuestro corazón. Y no solamente en estas fechas, sino en todo momento, Señor. Haz de nosotros corazones enseñables, Señor. Queremos ser ministrados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, dice así, cuando Jesús nació, ya da por un hecho, ¿no? Entonces, si tú lees todo el capítulo 1, quizás también vas a encontrar otros detalles más, si vas a Lucas también, pero vamos a centrarnos en Mateo. Dice, cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea. Punto número 1. La Biblia no dice, habrá nacido, no habrá nacido, da como establecido de que Jesús nació. Y nosotros que somos fieles y creemos en la palabra de Dios, lo damos por sentado y hasta podría demostrarse históricamente ese nacimiento. Pero no es un estudio tampoco de esos, pues, ¿no? de instituto bíblico. Nosotros creemos realmente que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es veraz. Y da por sentado que Jesús nació. Si por ahí alguien te viene y te dice, no, y te quiere contar cualquier otra fábula que de pronto Jesús apareció así como, algunos han visto esa película antigua de Arnold Schwarzenegger, Terminator. ¿Y cómo aparece? Él no, sino el otro, ¿no? ¡Suá! Una luz y ahí aparece. ¿Así habrá venido Jesús? No.
Estaba establecido desde las profecías del Antiguo Testamento cómo él iba a nacer, incluso dónde él iba a nacer. Y dice una nación en Belén de Judea. Y es interesante, ¿no? Porque este lugar es real. Este lugar existía, ¿no? Desde ese momento, desde mucho tiempo atrás. Es más, Belén es mencionado desde el libro de Génesis, ¿sabías? Que en Génesis se nos menciona la ciudad de este lugar llamado Belén. Era una pequeña ciudad que se encontraba, por cierto, en Jerusalén. En Génesis capítulo 33, te invito, si tienes ahí tu Biblia, o si no, que tomes nota. En Génesis capítulo 33, cuando la Biblia nos está hablando, capítulo 35, verso 16, va a hablar un poco sobre este lugar, mira. Y justo es cuando de pronto nace este hijo llamado Benjamín, el último hijo de ¿quién? ¿De Raquel con quién? De Jacob, ¿no? De Jacob, o de Jacob con Raquel, o Raquel con Jacob, ¿ya? Entonces, este último hijo que nace, Benjamín, cuando te relata ese nacimiento, nos menciona este lugar llamado Belén. Y es interesante porque en el nacimiento de Benjamín se dio algo interesante. Yo lo entiendo así como, no una curiosidad, sino una sombra de lo que iba a ocurrir. Si tienes ahí tu Biblia, ve a Génesis capítulo 33, verso 16. 35, verso 16, perdón. Dice, después partieron de Betel y había aún, dice, aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Y aconteció como había trabajado en su parto, dice, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás, ¿qué dice? Se dijo, pareciera que se estaba complicando ese parto, ¿no? Tanto así que la partera le dice, ¿qué? No temas, también tendrás este. ¿Cuántos hijos había tenido hasta ese momento? 2. Raquel, ¿cuántos hijos había tenido? Uno, ¿no? No sé, ¿no? Entonces ahora está Benjamín, ¿no? Le está diciendo, pareciera que había ahí, se estaba complicando. Entonces dice, también vas a tener este hijo, ¿no? Dice, no temas, también tendrás este hijo. Aconteció que al salirse de el alma, ¿qué significa eso? Murió. Raquel murió dando a luz a quién? A este muchacho que en primera instancia no lo llamó Benjamín, sino dice, aconteció que al salirse del alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, que significa hijo de tristeza. Lógicamente tristeza porque se complicó y tanto así que llegó a morir esta mujer, ¿no? Mas llamó su nombre, que dice Benoni, mas su padre, ¿quién es su padre? Jacob, lo llamó Benjamín, ¿no? Es interesante. Benoni significa hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Lógico, está muriendo su esposa, Raquel, ¿no? Mas él dice, prefiere llamarlo ¿qué? Benjamín. Pareciera que con Raquel ya se habían puesto de acuerdo con ponerle este nombre, ¿no? Pero él le hace un cambio porque no se queda con ese dolor, con esa tristeza o con la muerte, ¿no? Dice, hijo, llamó Benjamín, y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y en ese lugar entonces vemos dos cositas, por así decirlo, ¿no? Vemos muerte, pero al mismo tiempo vemos una nueva vida. Benjamín. Vemos la muerte de Raquel y por otro lado vemos ¿qué? La vida de Benjamín. Y yo decía, esto lo tomo como curiosidad, pero en realidad te estaba apuntando a algo mayor, creo yo. Jesús nació ¿dónde? En Belén. Pero luego y Jesús no vivía en Belén, sabíamos, ¿no? Jesús vivía en Nazaret, José y María vivían ¿dónde? En Nazaret por situaciones, vamos a decir, algunos lo llaman coincidencias, yo lo llamo diosidencia nuevamente. Aquel entonces hubo un gran censo, ¿no? Y los censos aquel entonces no era como hoy en día va y a tu puerta te toca y te censa en tu casa. Los censos aquel entonces es de que de diferentes lugares de Israel en los tiempos de Jesús, Jerusalén era la capital y dentro de Jerusalén se encontraba Belén. De distintos lugares venían a censarse. Y José y María, por eso es que ellos van a emprender ese viaje, porque ellos tenían que cumplir con el censo. Van a peregrinar desde Nazaret, desde el norte de Galilea, van a ir a pie, no existía avión, menos bus, esas cosas no existían, sino van a
caminar largo hasta ese lugar porque están yendo a censarse. Ellos no es, ni por acá están diciendo necesitamos que nuestro hijo nazca en Belén, no. Porque si hubiera sido así, hubiesen tenido al menos un lugar ya preparado. ¿Había un lugar preparado? Hoy día enseñaban las maestras. No, tanto así que Jesús nace ¿de qué? En un pesebre, que es un cajón donde comen los animales. Porque no había lugar. ¿Y por qué no había lugar? Porque todos los hoteles estaban ocupados, porque todo el mundo iba a censarse, todo venir de provincia, de los distintos departamentos y vengo a censarme a Lima, por así decirlo, hoy en día. No ocurre eso, en nuestros tiempos los censistas van a tu casa. Pero aquel entonces el censo era de esa manera. Pregunto, digo, ¿casualidad? No. Dios estaba cumpliendo su voluntad, su propósito. ¿Sabes? Jesús también murió en Jerusalén. Pero murió para darnos ¿qué? Vida. Mis hermanos, en las cosas del Señor nada es casualidad, nada es coincidencia. Y tú lo sabes. Conociste un amigo, alguien te conversó por ahí, fuiste al trabajo y alguien te habló de Cristo y ahora tú estás aquí sentado. Eso no fue coincidencia. Dios cumple su voluntad. Y nosotros debemos entender eso, que Dios cumple su voluntad. Nada pasa por casualidad. El mundo dice, las cosas pasan por algo, dice, ¿no? Nosotros debemos decir, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces es algo que debemos tener siempre como cristianos. No vivir al azar, sino siempre vivir diciendo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Si conoces un nuevo grupo de amigos, conoces un nuevo trabajo, siempre decir, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Ayúdame a entenderlo quizás. O ayúdame a caminar en tu voluntad en este lugar. Nada pasa, mis hermanos, así por la casualidad, ¿no? Entonces termino de leer esa parte como para terminar. Dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esa es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy, dice, ¿no? Cuando estaban escribiendo el Génesis. Y salió Israel, plantó su tienda más allá de Migdal Edad. Bien, bueno, ahí termina esa historia cientos de años antes al nacimiento de Jesús. ¿Te das cuenta que ese lugar ya existía? Ya existía Belén. Entonces, la Biblia cuando nos narra estos eventos, y vamos a seguir viendo otros detalles, no es un cuento de hadas, mis hermanos. Pero el mundo muchas veces ve la Biblia como tal, ¿no? Son historias hechas por hombres, no. La Biblia usa incluso personajes reales, que históricamente tú podrías demostrar la existencia de ellos, por libros históricos, por evidencias históricas, que historiadores que ni siquiera son cristianos, simplemente lo dan por entendido que así ocurrió. Entonces, volvemos ahora, mis hermanos, a Mateo. Entonces dice, y cuando Jesús nació, ¿en dónde? En Belén de Judea, en días de rey Herodes. Incluso nos está plantando, puede decir así, nos está especificando el tiempo, la época, ¿no? En días, es decir, bajo el gobierno de ¿quién? De rey Herodes, personaje que también conocido tras su época. Históricamente se puede demostrar la existencia de este Herodes, por cierto, aclarando que no existía un solo Herodes a través de la historia, fueron distintos Herodes, y en la Biblia nos menciona siquiera 3 de esos Herodes. Aquí está mencionando a uno de ellos. Este hombre, en los tiempos donde Jesús nace, era un hombre importante, era un rey en esa región. Pero incluso este hombre importante, Dios lo va a usar para cumplir ¿qué? Su voluntad. Incluso este hombre importante que cree estar haciendo su propia voluntad, vamos a ver, que cree estar jalando las cosas para su propio caño, como se dice, o agua para su propio caño, vamos a ver que Dios finalmente es soberano y lo va a usar. No hay nadie más importante que Dios, mis hermanos. Dios usó desde un burro hasta reyes para cumplir ¿qué? Su voluntad. Usó faraones, usó reyes para cumplir su voluntad. Entonces, la pregunta es, ¿te estará usando a ti? ¿Te estás dejando usar por el Señor? Y hoy vamos a aprender un poco también de Herodes, pero vamos a aprender el contraejemplo de Herodes. Herodes va a pretender hacer su voluntad, pero no va a poder ir en contra de la voluntad de Dios. Así es que, si estás pretendiendo hacer tu propia voluntad, es en vano. No vas a poder ir en contra de la voluntad de Dios. Es mejor que te alinees a su voluntad y ahórrate dolores. ¿Amén?
Entonces vayamos, dice, vinieron del oriente, que dice, unos magos. Aquí vemos otros personajes más, ¿no? Antes de eso quisiera darte algunos detalles sobre este Herodes. Era conocido como Herodes el Grande. Esto hablaba un poco de su personalidad también, ¿no? Y de las cosas que hizo, si bien es cierto, ¿no? Dicen algunos que él era idumeo. Idumeo era como alguien rechazado en realidad para los judíos. Eso viene de los edomitas, de tiempo mucho más atrás de la descendencia de Esaú. ¿Esaú sabes quién era? Era el hermano de Jacob, de los descendientes de Israel, pues, ¿no? Porque Jacob es Israel, ¿no? Y de alguna manera ahí había no lo pasaban a este, pero ahora estaba como rey sobre los israelitas. Mira, un descendiente de Esaú estaba como rey sobre los descendientes de Jacob. Y este hombre encima se hace llamar el Grande. Entonces va a hacer algunas cosas para agradar a los israelitas, pero estratégicamente, como políticamente hablando, como para ganar, ¿qué cosa? El favor o la simpatía del pueblo, como hoy en día hacen los candidatos, ¿no? Uno que otro parque justo cuando ya se vienen las elecciones, ¿para qué es? ¿Porque son recontra buenos? No, muchas veces es porque quieren ganar simpatizantes, ¿no? Y él lo dice, es uno de los que amplió el templo, embelleció el templo en los tiempos de Jesús. Entonces él era conocido como Herodes el Grande. Es más, al templo de Israel, que estaba en Jerusalén, se le conocía como el templo de Herodes, por los arreglos que él había hecho. En realidad el templo sufrió una serie de cambios a través de la historia, ¿no? Pero ese último templo, embellecido por Herodes, y también dicen algunos que era un paranoico con su trono. Y cierto, vamos a ver parte de eso también. Era alguien muy celoso de su trono, es decir, no quería soltar qué cosa. Hoy diríamos el sillón presidencial, ¿no? En su caso él no quería soltar la corona, ¿no? Él fue uno de los que terminó asesinando incluso a sus propios hermanos, y incluso dicen algunos a sus propios hijos, porque no quería dejar que el trono, quería hacer su propia voluntad. Entonces, ten cuidado con ese espíritu herodiano. No existe ese espíritu, ya te lo digo así a modo de chiste, o ten cuidado con esa personalidad en todo caso, ¿no? Bien, luego dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿no? En realidad estos magos no son como los magos de hoy en día que te sacan un conejo de un sombrero, para aclarar. Estos magos venían a ser personas muy estudiosas. Si Dios usó a este hombre egocéntrico, el grande, Herodes, importante, Dios lo usó para cumplir su voluntad, o este hombre en todo caso no pudo impedir que Dios cumpla su voluntad, incluso vamos a ver cómo es que Dios va de alguna manera usar a estos magos para que el Hijo de Dios sea adorado. A estos estudiosos, hoy en día podríamos decir incluso quizás algo similar, científicos, investigadores, ¿no? Porque los magos no eran los que sacaban un conejo del sombrero, sino eran personas estudiosas, sabios, y muchos de ellos incluso que pertenecían a ciertos reinos. Por eso lo conocen como los reyes, ¿qué? Magos. Ellos estudiaban las estrellas, ¿no? La astronomía y ese tipo de cosas, ¿no? El cumplimiento de profecías incluso. Ellos dicen algunos estudiosos ya que tenían mucha influencia del libro de Daniel, ¿no? Ya que Daniel estuvo un tiempo en Babilonia. Entonces ellos venían persiguiendo la famosa estrella, ¿no? Porque esa estrella hablaba del nacimiento del rey de ¿quién? De Israel. Entonces ellos estaban interesados y querían conocer a ese rey que había de venir. ¿Y sabes qué? Vamos a ver que ellos lo buscaban ¿para qué? Para adorarle. Ellos estaban usando todo su conocimiento porque querían adorar al rey. Pero mi hermano, no a cualquier rey, porque frente a él van a tener un Herodes y no lo van a adorar. Ellos querían adorar al verdadero rey. Entre toda su investigación, comparando con otras culturas, habrán visto realmente certeza de que él era el rey, ¿no? Esto yo creo ¿no? De que muchos decimos, ¿no? Que el conocimiento envanece, pero en el caso de ellos los estaban llevando ¿a qué? A adorar al rey. Mis hermanos, el conocimiento no es malo, pero que te lleve a adorar a Dios cada vez más, no a cuestionar a Dios. Cuando se habla de científicos, lamentablemente a veces hoy en día los chicos entienden que el científico es antidios. ¿Sabías que existen científicos cristianos?
Hoy en día podríamos decir que los científicos se dividen, por ejemplo, en evolucionistas, que están en contra de Dios, pero también hay creacionistas, que están a favor de Dios, por así decirlo. Yo te invito a que sigas llenándote de conocimientos, pero que ese conocimiento te lleve a ¿qué? A adorar al Rey. Amén. Chicos, no es malo estudiar. Prepárense, sean, por ahí dijo que quiere ser astronauta, dice. Con tal que me lleve la luna al lecho. No me rompa la luna al carro nada más. Pero a veces de niños soñamos así, ¿no? Y no es malo. Pero que todo eso nos lleve a adorar a ¿quién? A Dios. Amén. Entonces continuamos. Entonces vamos a ver cómo Dios también va a obrar a través de estos hombres estudiosos, ¿no? Verso 2 dice, ellos dice venían, ¿no? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, dice, ¿no? Verso 2, diciendo, ¿dónde está quién? El rey de los judíos. ¿Quién era el rey aquel entonces? Pero ellos saben que no es él. Porque incluso van a tener una conversación con ese que ha embellecido el templo y todo lo demás, pero no lo van a reconocer como el rey que ellos buscaban, porque saben que es un rey impostor, un rey falso, que está ahí por política, pero no es el rey realmente de los judíos. Ellos vienen buscando al rey de los judíos. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos habían enterado que ya nació, y que el texto, verso 1, comienza diciendo cuando Jesús nació en Belén. Entonces, están en el lugar indicado, están buscando, están cerca. Como dicen, ¿tú has jugado ese juego donde dice caliente, caliente? Ellos estaban recontra caliente porque ya están en Jerusalén, están cerca, están buscando al rey que ya ha nacido. Dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, ¿no? Entonces, ellos sabían del cumplimiento de esta estrella, de alguna manera quiero anunciar la famosa estrella de ¿qué? De Belén, ¿no? Que venía del oriente. ¿Y dónde está eso? Tendríamos que estudiar un poquito quizás del libro de Daniel, ¿no? Por ahí pudo haber habido cierta influencia sobre estos magos y de pronto ellos están buscando, ¿no? Al Salvador, al Mesías que ha nacido. El verso 3 dice, oyendo esto, ¿quién? El rey Herodes. ¿Qué pasó con Herodes? Se turbó. Claro, pues, ¿rey? ¿Rey? El rey soy yo. Herodes está pensando en su reino. Y de hecho, si fue capaz de matar a su familia por no soltar el trono, ahora va a ver el nacimiento del rey de los judíos como un enemigo, como un peligro para su trono. Entonces él dice, se turbó, lo turbó esta información. Dice, y toda Jerusalén, ¿con quién? Con él, ¿no? Entonces todos estaban como que impresionados, ¿no? Que ya nació el rey de los judíos. Y los de Jerusalén no están sorprendidos en el sentido de decir, ¿qué está hablando? No. Los del pueblo de Jerusalén sabían muy bien sobre la promesa del Mesías. El Antiguo Testamento está llena de profecías sobre la venida de Emmanuel, el Hijo de Dios. El Mesías. Isaías, ¿no? Digo. Y diferentes profetas que hablaban sobre ese nacimiento. Entonces todo en Jerusalén también, que ya nació. Entonces esto va a ser ahora, como se dicen, los titulares de los noticieros en ese momento, ¿no? ¿Y quién va a estar turbado? Este hombre va a estar turbado, ¿no? Ahora, cuando vienen estos reyes, está muy interesante, estos reyes magos, no es Melchor, no es Malhechor, Asaltar y Gastar, no es él. Tampoco nos dice que eran tres, ¿no? ¿Te dicen los nombres? No. Dicen vinieron, pero ahora en plural. Pudo haber sido dos, o pudiera haber sido muchos, fue una comitiva. No sabemos a exactitud, a precisión, ¿no? ¿Cuántos eran? Se cree que eran tres porque trajeron 3 tipos de regalos, que es otra cosa. Pero no nos dice cuántos eran. Menos que es malhechor, gastar y asaltar. No dice eso. ¿Correcto? Entonces, para comenzar, pero toda Jerusalén de pronto también está como que sorprendido diciendo, ¿ya nació? Verso 4. Y convocando todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes va a convocar a los estudiosos judíos, escribas, sacerdotes del pueblo de Israel, del pueblo de Jerusalén. Los va a convocar y dice, les preguntó, ¿dónde había de nacer? ¿Quién? El Cristo, el famoso Mesías, Salvador, el Señor de los judíos, que ellos lo sabían, o al menos tenían el texto
tenían la Torá, ¿no? Tenían el Antiguo Testamento, diríamos hoy en día. El Nuevo todavía no se había escrito. Entonces, este Herodes les va a preguntar a estos estudiosos judíos, ¿no? Oye, ¿dónde había de nacer? Y ellos responden y dicen, ellos le dijeron, ¿dónde? En Belén de Judea. ¿Te das cuenta? O sea, ellos aún no saben que ya nació, porque se están sorprendiendo, porque los magos vienen diciendo, ya nació, ¿dónde es? Ellos sabían que iba a ser en Belén, y entonces están en el lugar indicado. Ellos por teoría, por conocimiento de la Escritura, sabían que entonces había profecías que hablaban de que iba a ser ¿dónde? En Belén. Entonces ellos dicen, en Belén de Judea, porque así está, que dice, escrito por el profeta, y estaba claro, para ellos estaba claro de que eso iba a ocurrir. Mis hermanos, el nacimiento de Jesús no fue una casualidad, fue un cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios de antemano lo planificó, lo prometió, lo anunció y lo cumplió. Verso 6 dice, y nos van a citar parte de esa profecía, que también lo puedes encontrar en Miqueas capítulo 5, verso 2 en adelante. Pero lo vamos a leer, ya que Mateo se dio el tiempo de escribirlo aquí en el texto, lo vamos a leer ahí mismo. ¿Qué dice? 6. ¿Qué dijo el profeta Miqueas? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá, ¿qué dice? Un gobernante, dicen algunas Biblias. Otra traducción dice un guiador, otra traducción dice un líder, otro dice un señor. El rey. En Belén iba a nacer el rey, el salvador, el pastor de pastores, el Hijo de Dios, el Cristo. Porque eso es lo que ha preguntado Herodes, ¿no? ¿Dónde iba a nacer el Cristo? Y ellos dicen, en Belén. Y el profeta había dicho, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Es decir, entre los pueblos que se encontraban en la región de Judá. Ciertamente Belén era un lugar pequeño físicamente, pero a través del profeta le está diciendo que no eres el más pequeño. Y dice, no, pero mira, somos más pequeños, sí, pero en apariencia. Pero en realidad, ahí iban a ser ¿quién? Para los judíos, el Señor. Para nosotros, el Hijo de Dios, el dueño del universo. Y qué interesante, ¿no? Si estaba dentro de la voluntad de Dios, incluso determinar dónde iba a nacer, Él no escogió, pues, Babilonia, quizás, Roma, quizás, para aquel entonces. Él escogió, ¿qué cosa? Belén. Esto me recuerda un poco a lo que de pronto Dios le dice al profeta Samuel, ¿no? Que el hombre se deja ver, ¿por qué? Por los ojos, ¿no? Mas Él ve el corazón. El Señor se determinó. ¿Te das cuenta de la importancia y la relevancia de esto? Que Dios determinó que su hijo, el dueño del universo, naciera ¿dónde? Si tú tuvieras que elegir dónde tienes la economía necesaria, por ejemplo, dónde va a nacer tu hijo, dirías que nazca en el hospital Perú-Corea o te lo llevarías a una mejor clínica. Te gusta la clínica San Gabriel, ¿no? Si tú tuvieras, ¿sí o no? Pero todos somos hombres. Pero Dios nos hizo problemas porque Él está bajo control. Y lo hizo nacer en un pesebre, hermano. ¿Cuánta razón tiene entonces Pablo cuando le escribe a los filipenses cuando dice que Él se despojó de toda su gloria? No solamente está hablando de sus poderes, de toda su divinidad, sino se despojó en el sentido, dice, se hizo hombre, se humilló, dice. Y a veces entendemos que la humillación de Jesús fue solamente en la cruz. No, mi hermano. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el hecho que se haga hombre, al igual que tú y yo nada más, venga y sea hijo de un carpintero, de una mujer, criado por un carpintero, ¿no? Aclarando. Nazca en Belén y luego, si tú continúas leyendo la historia, sea llevado, va a ser perseguido, va a ser llevado a Egipto, luego va a crecer en Nazaret y todo lo demás. Dice que en todo ese momento Él fue obediente a Dios. Entonces la humildad de Jesús no solamente se muestra en que trató bonito, la humildad de Jesús se mostró en todo su esplendor. Mis hermanos, la humildad no debe ser algo de que solo para la foto.
La humildad tiene que vivirse en todo momento, 24/7. Ten cuidado con los que dicen, somos hijos del rey. Está durmiendo, ¿no? No tomo Coca-Cola. No, yo no tomo piscola, dice. Hermano, imagínate si Jesús hubiera dicho así, yo no nazco en pesebre. Necesito un hotel. Una cuna dorada. Pregunto, ¿se lo merecía? Claro que se lo recontramerecía. Una cuna de cristal ahí. Pero Dios no ve la apariencia, mi hermano. Él incluso desde su nacimiento, creo yo, nos está enseñando humildad. Porque estaba en sus manos. Es el dueño del universo. Está determinando a nacer ¿dónde? En Belén. Y entonces le dice, ¿no? Dice, porque de ti saldrá el guiador que apacentará, ¿qué dice? A mi pueblo de Israel. Entonces estaba anunciado por el profeta Miqueas de que esto iba a ocurrir. Entonces, mis hermanos, mientras que por un lado vemos a un Herodes, el grande, entre comillas, amador de sí mismo, de su trono, celoso, ¿no? de sus cosas, autodenominándose a la fuerza, pero rey, puesto por política, pero rey ahí, ¿no? Idumeo, pero rey, tratando de usurpar ese lugar, ¿no? Por otro lado vemos a estos magos estudiosos, pero usando ese conocimiento, pero para buscar al verdadero rey y adorarle. Vemos por otro lado a los religiosos fariseos que tenían el conocimiento, pero ni les interesaba si ya se había cumplido o no, porque el conocimiento lo tenían, ellos sabían. Pero no vamos a ver que después de pronto cuando se enteran que Jesús nació, ellos van a decir, oye, se cumplió, no, bien, al contrario. En todo momento obraron en contra de Jesús, tanto así que Jesús en algún momento, cuando ya Jesús está adulto, les va a decir, hijos del diablo, ¿no? Hipócritas. Entonces, por un lado vemos también a los religiosos, ¿no? A estos hombres con mucho conocimiento de la Escritura, pero que no usaban esa Escritura para adorar al rey, sino lo usaban, no sé, o sea, subió acá y realmente el conocimiento los envaneció y no bajó al corazón. Entonces, mis hermanos, pero por otro lado estamos viendo al Hijo de Dios, al Rey del Universo, determinando dónde nacer, en Belén, una ciudad pequeña ciertamente, pero Él decidió nacer en ese lugar. Verso 7 dice, entonces Herodes llamando en secreto a los magos, a estos hombres sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Entonces dijeron, oye, ¿cómo es que eso? Cuéntame eso, ¿en qué consiste eso de la estrella? ¿Dónde debía aparecer y dónde debería de llegar? ¿Y cómo es que ustedes han venido siguiendo esa estrella y todo? Bueno, me imagino que habría sido una charla larga, ¿no? Le habrán dado una serie de enseñanzas de astronomía, de las estrellas y de profecías, de una serie de cosas. Y él indaga, dice, diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, dice, ¿no? Y enviándolos ¿a dónde? A Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia, ¿no? Y tú dices, uy, Herodes está interesado, pero está interesado no porque quiere adorarle, aunque el texto dice que quería, ¿no? Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, ¿qué dice? Hacérmelo saber para que yo también vaya a adorar y le adore. Esto me parece para mí que el que escribió esto del lobo, esos cuentitos de la Caperucita, todo se inspiró acá, ¿no? El lobo cuando habla de la Caperucita no era todo bueno, ¿no? Como que algo así, ¿no? Pero en realidad había maldad en este hombre. Dice que quería ¿qué? Entonces está indagando, mis hermanos, a veces hay gente que pretende estudiar a Dios, pero para refutar a Dios. Hay gente que hace preguntas sobre la Biblia, pero no porque están queriendo aprender o conocer la verdad, sino simplemente para cuestionarla. Y debemos tener cuidado con ese tipo de actitud. Cuando el problema ya está en el corazón del ser humano, entonces tampoco es que te metas a debates con ese tipo de personas, créeme, porque el problema es de corazón, no de conocimiento. Y el problema de Herodes no era de conocimiento, era de corazón. Él está pensando en su trono. Aunque de boca para afuera está diciendo, me van a decir dónde ha sido, dónde ocurrió, porque yo también quiero adorarle. Falso. Ñanga, como dicen, ¿no? O sea, no, eso no es así. Astuto, ¿no?
Entonces, lo que en realidad querían buscarlo y tenían intenciones para matarlo. Y eso vamos a verlo más adelante. No era adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto, dice que habían visto en el oriente, iba delante de ellos. Ellos están siguiendo la estrella. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Mira, o sea, yo digo, realmente Dios es el creador que incluso usó la estrella. O sea, ¿te imaginas? Eso no es casualidad, hermano. La estrella está en movimiento y se ha detenido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Donde estaba el niño, dice. Esa era la señal, ¿no? Dice, ellos habiendo oído al rey, pero que aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, ¿qué dijeron ellos? Se regocijaron que dicen con muy grande gozo, ¿no? Verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y aquí viene lo interesante. Si hasta ahí yo le estoy dando like a estos hombres sabios, ¿no? Pero si en ese momento ellos hicieran cualquier otra cosa menos adorable, dirían farsantes. ¿Me dejo entender? Hasta ahí está bien y va a seguir bien, creo yo, gracias a Dios, ¿no? Porque cumplieron con ver, mis hermanos, ¿saben aquí? Y son uno de los primeros, no sé, los pastores fueron primeros, sí, por cronología, pero son uno de los primeros buenos pastores de tener esa primicia, de alguna manera, de ver al Hijo de Dios y de conocerlo. ¿Alguna vez te han presentado a alguien recién nacido o con días de nacido? ¿Cómo lo ves? ¡Qué bonito! Dice, no, más feito, pero muy bonito. Dice, no. Pero en este caso no, pues en este caso es el Hijo de Dios. ¿Y qué los llevó a ellos? Dice, y postrándose es, mis hermanos, literalmente tirándose al suelo. No, yo estudié en Harvard, ¿cómo me tiran? No, o sea, ellos tenían todo el conocimiento y todo su conocimiento lo están poniendo por debajo y se están postrando. Y dice, lo adoraron. O sea, y lo van a adorar realmente porque están entendiendo que es el Hijo de Dios. Porque están entendiendo que es el Cristo, el Rey prometido. Y están viendo un cumplimiento de una profecía anunciada. Y están corroborando que Dios cumple su promesa, que Dios cumple su palabra. Y van a adorar, entonces dice, al Hijo de Dios. Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, dice, le ofrecieron presentes, ¿no? Incluso y estos presentes no eran nada baratos, ¿sabes? No eran alhajas del mercado central. Fantasía, ¿no? Sino que dice, le dieron oro, incienso y mirra, ¿no? 3 cosas. De acá algunos deducen que eran 3 reyes, pero la Biblia no nos especifica, sino estos eran los regalos, ¿no? ¿Sabías que el oro era una de las cosas que se le obsequiaban a los reyes por lo general? Ellos con este obsequio estaban reconociendo que él es ¿qué? El rey. El incienso era algo característico de los sacerdotes. Y los sacerdotes lo usaban para adorar a Dios, porque eran los intercesores de alguna manera, o mediadores, no como Jesús, ¿no? Porque él es el gran sumo sacerdote. Pero un sacerdote normalmente era el que servía en el tabernáculo, en el templo, entre Dios y ¿quién? Y los hombres, ¿no? Y presentaba inciensos, ¿no? Es como adoración, oraciones a Dios. Creo yo, no es que ellos lo tenían claro esto, ¿no? Pero creo yo que incluso en estas cosas el Señor nos está enseñando de que Él iba a ser el gran sumo sacerdote, el que iba a interceder, no por uno, sino por la humanidad, es decir, por ti. Entonces, de tal manera que Jesús no solamente es nuestro rey, mi hermano, es nuestro rey, pero también es nuestro gran sumo sacerdote. Pastores, y la mirra normalmente era usado, ¿sabes qué? Para los muertos. Entonces, ¿quién? Jesús no es un muerto. Sí, aunque está naciendo, sabíamos que él iba a morir, cuando no debía de morir, porque es el Hijo de Dios, pero él entregó su vida
por ti y por mí. Porque en ese lugar donde de pronto iba a haber muerte 33 años después, también iba a haber vida. ¿Te acuerdas de Benjamín? Murió la mamá, ¿nació quién? El hijo. Murió Jesús, mis hermanos, pero al tercer día Él resucita. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo tenemos vida eterna. Y gracias a su muerte que Él fue a la cruz, por amor a ti y a mí. Yo creo que acá su conocimiento no llegó a tanto, ¿no? De que entenderlo, pero Dios nos está usando que lleven cada uno de estos obsequios. Están reconociendo inconscientemente de que Jesús es el Rey, nuestro gran sumo sacerdote y el Cordero que iba a ir a morir a la cruz por ti y por mí. Amén. Ese es Jesús, mi hermano. Jesús no solamente es un hombre bueno, como algunos lo muestran, ¿no? Que tiene barbita y todo lo demás. No, Jesús es el Rey del universo. La pregunta es, ¿es tu Rey? ¿Realmente es tu intercesor? ¿Acudes a Dios siempre por la puerta que Él ha abierto? Ha dicho, ¿no? Que Él es el que de pronto es la primicia, ¿no? Él es el que ha ido y ha abierto vamos a decir así, ¿no? Ese camino al Señor para que ahora nosotros vamos a orar a Dios con libertad. Es nuestro gran sumo sacerdote, entiéndelo así. Acude al Señor en tu necesidad y ven en el nombre de Jesús. No vayas con promesas huecas diciendo, Señor, que si tú me haces esto, yo te voy a hacer esto y te voy a cumplir. No, porque tú lo vas a poder. Ve a Dios siempre, como dice, bajo la lupa de Jesús, ¿no? Es mejor que lo vea a través de los lentes de ¿quién? De Jesús. No es otra forma. Mira, Señor, cuán bien me he portado esta semana, por lo tanto yo creo que me merezco un aumentito del sueldo, Señor. No, ve a Dios siempre en el nombre de Jesús. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Entonces, verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños, porque ¿te acuerdas que les había dicho de Herodes? Vienen y le dicen. Dice, pero entonces, yo creo que hasta aquí, si es que no les avisaba, tal vez ellos iban a volver donde Herodes a decirle, ya encontramos, tú también ve, adórale, ¿no? Y quemos, ¿no? Pero dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, ¿no? Entonces ellos simplemente no van a obedecer lo que de pronto Herodes le dijo porque fueron anticipados, ¿no? Y qué bueno que fueron obedientes a esa. Y aquí vemos también entonces en ellos no solamente postrarse, conocimiento, adoración, vemos también obediencia, ¿no? Porque ellos pudieran haber dicho, oye, pero el rey Herodes nos ha dicho que volvamos, mira. También nos ganamos en favor de Herodes. Ellos han sido obedientes a esa, vamos a decir, a ese sueño, porque a través de un sueño nos habló, pero debe haber sido un sueño de parte de Dios. Y ellos están siendo obedientes a eso, ¿no? Mis hermanos, ¿a quién obedeces? ¿A quién agradas? ¿A hombres importantes aquí en la tierra? ¿O a lo que la palabra de Dios te muestra? Porque hoy en día ya no necesariamente es un sueño, hoy en día es esto, la palabra profética más segura. Entonces, en medio de un dilema, ¿a quién obedeces? ¿A esa persona que puede aparentar mucho de importancia, influyente y todo lo demás, o a la palabra? Estos hombres, con todo su conocimiento, tuvieron la humildad de obedecer ese sueño de parte de Dios. Le creyeron, en otras palabras, al Señor y obedecieron al Señor y no a Herodes. Ten cuidado con estar obedeciendo a Herodes por ahí, porque vas a ser engañado. A lo mejor Herodes hasta recompensa pudo haberles ofrecido, incentivo. Ten cuidado, obedece la palabra de Dios. Verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. ¿A quién? Y ahí vemos aquí un cuarto personaje. ¿A quién? A José, y le dijo, levántate y toma ¿a quién? Al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto.
Si hay alguna palabra que pueda resumir la vida de José, creo yo que es obediencia. Y no solo por este pasaje. Y hemos visto en el Evangelio de Lucas, podemos ver de que de pronto que te digan, tu novia está embarazada, dices, yo no tengo nada que ver. Le creyó al Señor. Y de alguna manera arriesgó su vida y salvó la vida de María, porque si él hubiese sido un celoso enfermizo diciendo, no, yo no tuve nada que ver acá, y hubiese desobedecido la voz del Señor a través de un ángel o del Santo Espíritu, simplemente María terminaba apedreada como adúltera. Pero José fue ¿qué? Obediente, cuidó de María, sabiendo que él no había tenido participación, sabemos. Y ahora incluso está cuidando de ese niño y de pronto está expuesto a un peligro por el niño. Pero sabe que este niño es el hijo de ¿quién? De Dios. Y José está arriesgando su vida como varón judío, no como israelita. Está cuidando de María y está cuidando del bebé y está siendo obediente a la voz del Señor. Porque dice que he aquí un ángel del Señor de parte de Dios se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No le dijo a María, le dijo al varón, quien era responsable de ese hogar. Y él está siendo obediente, mi hermano. ¿Estás siendo obediente al Señor? ¿Estás cuidando de tu hogar? ¿Estás cuidando de tu María? ¿Estás cuidando de tus hijos? ¿Escuchando la voz de Dios? ¿O estás tomando en poco la voz de Dios y de pronto estás haciendo lo que a ti te parece? Entonces estemos atentos como varones, y hago un paréntesis, los varones, ¿no? Padre de familia. Cuán importante es que un varón, un padre de familia esté atento ¿a quién? A la voz de Dios. Y no solamente atento, sino que obedezca a la voz de Dios. No vimos aquí a María diciendo, pero José, obedece, José. Como hoy en día, ¿no? José, mira que el Señor nos ha hecho que vayamos a Egipto. Y José, no. No vemos a José. ¿Por qué digo que vemos? Verso 14. Y él, no dice, y María insistió, sino dice, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? Egipto. Pero dice despertando de noche, mi hermano. Es decir, ni bien despertó del sueño. No dijo, Señor, déjame dormir hoy día. Mañana lo hago. Sino ese mismo instante. La obediencia no necesita todavía que te digan 2, 3, 4, 5 veces, porque eso es rebelde convencido. La obediencia es, la próxima prédica, si me vuelve a predicar el pastor lo mismo, lo obedezco. Porque ahí sí es de Dios, ya 2 veces, ya de cierto os digo. No, mi hermano, si el Señor te está hablando, obedécelo. Si el Señor te está hablando, obedécelo ahí. Ahórrate dolores. Pero me está mandando a Egipto, y cierto, no lo va a pasar tan bien en Egipto. Entonces, José va a ser obediente, ¿no? Verso 15. Y estuvo allá, dice, hasta la muerte de ¿quién? De Herodes. El problema de Herodes, pues no. Este hombre, ¿cómo terminó Herodes? Muerto. Ten cuidado con estar apoyándote sobre Herodes, porque finalmente va a morir. Apóyate y créele al Señor Jesús, porque Él está vivo. Amén. Él está vivo. No, que yo tengo mi tío congresista, que yo le confío. No confía, el maldito el hombre confía en el hombre, dice, ¿no? No, que mi tío es jefe de tal empresa y va a terminar también comido por gusanos en algún momento, mi hermano. No, pero él me dijo, estudié en la universidad tal y todo. Créele al Señor, que Él guíe tu vida, que Él guíe tus decisiones. En Él hay seguridad. Amén. Verso 15. Y estuvo ya hasta la muerte de Herodes. Es una palabra, una frase clave en esta noche. Dice, ¿para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabías que incluso eso estaba profetizado? Que Jesús un tiempo iba a estar en Egipto y luego iba a ser traído nuevamente, ¿no? Dice, y para que se cumpliese
Todo lo que el Señor dijo, mis hermanos, se cumplió. Si bien es cierto, tuvo un cumplimiento, algunos lo llaman, ¿no? Inmediato, cuando Israel es llevado a Egipto, ¿no? Y luego es sacado de Egipto, ese es el cumplimiento inmediato de las profecías. Pero siempre tiene un cumplimiento, un segundo cumplimiento, o el famoso cumplimiento mayor, que es en Cristo. ¿Sabías que Isaías 43 tiene un cumplimiento inmediato en torno al pueblo de Israel? Pero tiene un cumplimiento mayor en la persona de Cristo, que como siervo fue, como cordero que no abrió su boca, fue el matadero. Entonces las profecías, mis hermanos, tenían un cumplimiento inmediato, históricamente hablando, pero tienen un cumplimiento mayor en Cristo. De tal manera que yo entiendo esos cumplimientos inmediatos como sombras, de que si se cumplió la sombra, ¿cómo no se va a cumplir lo real? Y muchas de esas cosas se cumplieron en la persona de Cristo. Y Cristo fue, dice entonces, bebé, termina en Egipto, va a Egipto, muere Herodes y retorna, ¿a dónde? A su tierra, ¿no? A Israel. Va a ir a Nazaret y va a estar entre Nazaret y Jerusalén, y cada vez que hay fiestas de Pascua o fiestas de peregrinaje va a estar viniendo al templo y todo lo demás. Eso lo conocemos ya más adelante. Pero lo que me interesa es, dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Pregunto, ¿el Señor cumple lo que dice? Amén. El Señor dijo que su hijo iba a nacer en Belén y nació en Belén. El Señor dijo que su hijo lo iba a llamar de Egipto y lo llamó y lo trajo de Egipto. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, ¿qué dice? Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido, dice, de los magos. Entonces, ¿qué dice nuevamente? Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y ciertamente también es una profecía que estaba anticipado y que tuvo un primer cumplimiento también cuando hubo matanzas sobre Israel, cuando es llevado cautivo, murieron muchos niños. Pero aquí nuevamente se está, a raíz de que Herodes entra en su paranoia porque no quiere perder su trono, también se da una matanza atroz de niños menores de 2 años. Y nuevamente vemos cómo es que se cumple lo que estaba profetizado. Mis hermanos, Dios todo lo que dice se cumple. ¿Hay cosas que todavía están por cumplirse? Claro que sí. Hay cosas que aún están por cumplirse. Y como iglesia entendemos, ¿no? El Señor tiene una promesa. Él va a venir por su iglesia, dice la Biblia. Y hemos estudiado estos pasajes. Que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos, dice Pablo, ¿no? ¿Y nos iremos con quién? Con el Señor en las nubes. ¿Ya te has ido? Todavía no. Pero para nosotros es una esperanza. Pero no es una esperanza al vacío, ¿no? Tengo la esperanza de que me va a pagar el vecino. No es ese tipo de esperanza. Es una esperanza en una promesa hecha por alguien que cumple. Y ese alguien que te ha hecho esa promesa es el Señor. Es el Dios del universo, es el dueño, el creador, el que te ha dado esa promesa. ¿Le vas a creer? Amén. Pero parte de ese creer no solamente decir, yo tengo la esperanza, mientras tanto me he hecho que rumbe y viva como quiera. No. Mientras tanto dice que debemos vivir en santidad, cumpliendo la gran comisión, anunciando a este mundo que aún no lo conoce, que Él va a traer juicio, pero que Él también quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan a Él. Y que haya una Navidad en el corazón de cada persona. Que esas personas que aún no conocen al Señor entiendan y vean que Dios cumple lo que promete. Que Dios cumple lo que está escrito. De tal manera que está escrito que Dios ama al mundo y que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda, tenga vida eterna. Tú ya lo has creído, amén, y qué bueno. Pero hay muchos de tu entorno que aún no lo han creído. Y tú puedes ser un instrumento para llevar a esas personas a adorar al Rey de Reyes. Usa el conocimiento que ya tienes del Señor, pero no solamente para adorarlo tú, sino para llevar a otros a que también adoren al Señor. No te centres en hacer tu propia voluntad como Herodes.
Ay, voy a ser el hijo de rey y solamente yo, eso es egoísmo, eso no es amor de Dios. El verdadero amor de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y aquí más, a tu próximo, al que está ahí cerca a ti, como a ti mismo. Y si lo amas como a ti mismo, yo supongo que también tú anhelas en tu corazón que esa persona también conozca a Cristo. Amén. No seamos como los religiosos, los escribas de la época que tenían todo acá y sabían, ¿no? Herodes hizo una pregunta al instante, ¿no? Como la guía. Tú escribes hoy en día en el Google y te van a la respuesta, ¿no? Herodes dijo: oye, ¿dónde iba a hacer? ¿De qué les sirvió a estos escribas tener el conocimiento? La salvación es por gracia. Juan 3:16. ¿De qué vale que sepamos textos de memoria si no lo estamos compartiendo? Si no lo estamos viviendo. Es bueno aprender textos de memoria, mi hermano, pero que ese conocimiento te lleve a adorar al Rey de Reyes. Seamos como José, obedientes al llamado del Señor. Amén. ¿Qué tal si oramos esta noche en nuestros lugares? Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche porque tú cumples tu voluntad, Señor. Y a través de este pasaje, Señor, nos muestras que tú cumpliste tu voluntad, Señor.